El Consejo de Administración de Central. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, Anabela, buenas tardes, Candela, y a toda la audiencia. Súper bien, doctora. Queremos hablar un poquito sobre lo que trataban ayer en esta reunión interinstitucional respecto a los casos de las personas que ya cuentan con condenas firmes y ejecutoriadas, pero que se encuentran prófugas. Sí, ayer mantuvimos en el Palacio de Justicia de San Lorenzo una reunión propiciada por el Consejo de Administración, ¿verdad? A instancias de lo que la Corte Suprema de Justicia había recordado o manifestado una preocupación acerca de aquellos privados de libertad, mejor dicho, condenados con sentencia firme y ejecutoriada que se encontraban en estado de rebeldía. Entonces hicimos una mesa vamos a decir, interinstitucional para tocar el tema con los jueces de central correspondientes al área de garantías y de ejecución y las autoridades policiales, vamos a decir, del departamento central, que tienen a su cargo, ¿verdad?, diligenciar esos oficios de captura. En este contexto, ¿verdad?, se mencionó el tema que traía, que preocupante, ¿verdad?, por el tema de que realmente estas personas que se encuentran prófugas en tales condiciones jurídicas, por decirlo de alguna manera, es muy sustancialmente distinto a aquellas personas que se encuentran dentro de un proceso penal y en el que aún no recayó, ¿verdad?, una sentencia definitiva, claro, firme ejecutoriada, es decir, donde aún subsiste la presunción de inocencia. Pero de todas maneras, ¿verdad?, esa era nuestra área de interés. Entiendo, doctora. Y respecto a esto que mencionás, ¿hay algún número estimado ya actualmente de personas que ya cuentan con condena acá en Central, pero se encuentran prófugas? ¿Alguna estadística de cuántos más o menos, cuántos son los casos? En Central tenemos 3 jueces de ejecución. Realmente el doctor Víctor Benítez, que tiene asiento en San Lorenzo, y recepciona, vamos a decir, aquellas causas, no solamente de los juzgados de garantías de San Lorenzo, sino que recaen condena en todos los distintos tribunales de juicios orales de Central. Sí. Tenemos 3 jueces de ejecución. En Fernández de la Mora ocurre lo mismo, también van aquellas sentencias condenatorias firmes o no, y los juzgados de garantías de Fernando de la Mora y en Luque reciben también asimismo de garantías y de los tribunales de sentencia, las diferentes sentencias firmes o no, ¿verdad?, de los diferentes tribunales de sentencia, perdón. Y en Fernando de la Mora, que fue el primero que se creó en este sentido, ¿verdad?, en esta competencia que es de ejecución, también atiende los casos de Lambaré, que es todavía hay lugares donde no tenemos jueces de ejecución, y ya que fue el primero creado, también tiene competencia para entender en esos casos. Y puedo citar de ejemplo, ayer conversaba con el juez Víctor Benítez, que estuvo al frente de esta organización ayer para este diálogo que se llevó adelante. Él tenía contabilizado 15 casos de sentencias firmes y ejecutoriadas en las cuales se encontraba prófuga una persona, se encontraba prófuga la persona, ¿verdad? Pero yo recalco que nuestra área de interés fue a raíz de que la Corte señaló su preocupación, sí, y manifesté en esa reunión como presidenta de circunscripción y miembro también de un tribunal de apelaciones en lo penal, en relación al caso de una persona que se encontraba en estas condiciones jurídicas ya con una condena firme ejecutoriada, como era el intendente o el intendente de Lambaré, sí, Cárdenas. Que para recalcar, el día de ayer estuvo presentándose él mismo ante una penitencia, o sea, una realmente comisaría. Consideramos súper oficiosa la reunión, porque ni bien concluyó esa reunión, podemos decir que, o coincidencia, no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, donde se mostró muy buena predisposición de parte de las fuerzas policiales de Central, esa intención de colaborar y de, vamos a decir, tener una comunicación más fluida. Y al concluir la reunión prácticamente se dio la detención, o sea, esta persona se presentó y se dio por detenido, ¿verdad? Y hoy en día hoy en día está cumpliendo la condena, ¿verdad?
recayeron en los distintos procesos que se le siguieron. Claro. Doctora, justo como mencionás a las fuerzas policiales y demás, sabemos que hay igual casos de personas que están prófugas hace bastante tiempo. Yo no sé cuántas serían las causas, sería interesante que en algún momento se pueda hacer público el dato de la cantidad de personas prófugas por juzgados, para ir viendo, ¿verdad?, cuál sería la falencia. Pero ¿usted cree, o sea, su criterio, la falta de recursos podría ser como un problema para hacer efectivos, o sea, la falta de recursos en las comisarías, por ejemplo, para hacer efectivos estas órdenes de captura en general? La verdad que ese es un análisis que, a pesar de que estoy hace muchas décadas ya en el área penal, es un análisis que haría de manera irresponsable si se lo hago desde la visión de la judicatura, porque es un análisis interno de la Policía Nacional. Pero también puedo señalarte que entre las sentencias definitivas, es mi impresión, y te dije unos números, en ejecución de San Lorenzo, 15 casos de personas con condena firme y ejecutoriada que se hallan prófugos. Y creo que esas cifras no son muy elevadas, sobre todo hablo de personas con sentencia firme y ejecutoriada que se encuentren que se encuentren prófugos. Y yo me imagino que la Policía Nacional, ¿verdad?, puede, por supuesto, ¿verdad?, alegar cuestiones también de falta de infraestructura y ese tipo de cosas, pero como ayer charlábamos con la policía y todos los que estamos en el área penal sabemos que en el último trimestre del año generalmente hay mayores controles policiales, mayores operativos, ahora también de control en puntos críticos, digamos. Entonces se produce mayor captura y aprehensión de personas, ¿verdad?, que tengan orden restrictiva de libertad de algún juzgado o del Ministerio Público. Y también ayer señalaban que de repente existe una descoordinación, digamos, que entre el Ministerio Público y lo que sería el Poder Judicial. De repente una orden judicial ya levantada de detención, subsiste la confusión de esa orden emanada originariamente de la Fiscalía, y de repente la persona es detenida o demorada hasta que esa situación se aclare. O sea que la verdad que se puede ver a una sumatoria de factores, y el que vos me mencionaste también puede tener su incidencia muy importante en ese aspecto. Claro. Doctora, ¿y cómo el juzgado se asegura de que la policía... ¿Cómo se asegura de que estas órdenes de captura, por ejemplo, cumpla la Policía Nacional? ¿Cuáles son los mecanismos de control que se aplican ante un incumplimiento? O sea, no, la verdad que el juez emite la orden en este caso, por ejemplo, la orden de detención por rebeldía, y por supuesto confía en que la institución policial que tiene a su cargo la ejecución de esa orden va a cumplirla a cabalidad. No hay un seguimiento judicial de esa orden, salvo que se trate de casos muy especiales, a lo mejor, en donde el juez, por falta de tiempo mismo, no puede hacer ese seguimiento de si en este caso se está cumpliendo o no, si la policía está agilizando o no, vamos a decir, los recursos que sean necesarios para dar con la aprehensión de la persona, porque realmente es absolutamente, ¿verdad?, improbable que un juez tenga la capacidad de hacer eso en todos los procesos que tiene a su cargo, tanto en garantías como en ejecución. Pero sí creo que el número de sentencias definitivas ya firmes, incluso ya sí es un número más reducido, o sea que reduce bastante el espectro de lo que estamos hablando, y sí los jueces de ejecución tienen esa cifra más clara. Ayer te doy un ejemplo de los 3 jueces de central de ejecución. El de San Lorenzo me señalaba que tenía 15 casos, y que esa lista pasamos a las autoridades policiales, así mismo como el contacto de los jueces de garantías, de los jueces de paz y también de los jueces de ejecución de central, para que ellos tengan esa disponibilidad de acceder fácilmente al magistrado. Y pasamos también la de los jueces de paz, porque nosotros sabemos, y ustedes también que están en los medios de prensa, que lamentablemente se hace eco de hechos de violencia doméstica que de repente amerita una comunicación más fluida entre las fuerzas públicas y el Poder Judicial,
darle efecto a hacer efectiva la orden de detención o lo que disponga el juez con relación al caso en cuestión. Doctora, ¿y cada cuánto un juez de ejecución tiene que renovar estas órdenes de captura? Las órdenes de captura siempre están vigentes. Ellos tienen un sistema de control interno, me refiero a la Policía Nacional, en donde al introducir los datos de la persona ya puede corroborar si esa persona tiene o no una orden de aprehensión o de detención librada en su contra. No necesita que no existe esa orden, solamente deja de tener vigencia esa orden judicial cuando exista una comunicación de la misma autoridad que emitió la orden de detención, trátese de un juez o del fiscal, por ejemplo, o del Ministerio Público. Entonces, señalando a la autoridad policial que ha quedado sin efecto esa orden de detención. Es decir, que el juez no necesita estar validando esa orden de detención cada cierto plazo o cierto periodo de tiempo. Claro, no hay un tiempo estimado que tenga que cumplir por ley o por algún motivo el juez de ejecución de renovar esa orden de captura. No está obligado entonces el juzgado. No, absolutamente no. Solamente comunica cuando deja sin efecto esa disposición. Tanto el Ministerio Público, cuando hablamos de detenciones, y el juzgado, ¿verdad? Y el juez también, ¿verdad? Los órganos jurisdiccionales que dictan esa medida. También el juez sí puede hacer, por ejemplo, y hace cuando amerita el caso o las circunstancias o el hecho punible sea de alta complejidad o lo que fuere, ¿verdad? También esta orden de detención que ya no se aplica generalmente a casos de personas con condena firme y ejecutoriada, pero sí a otros procesos de media, orden de detención y orden de rebeldía o de captura por rebeldía, que se haga extensivo esto, ¿verdad?, a la frontera, o sea, al territorio, no solamente al territorio nacional, sino que también de manera internacional para lo cual se libra oficial a Interpol, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son cuestiones distintas, ¿verdad? Pero que también en esos casos, una vez que se emite la orden a la Interpol, por ejemplo, esta se comunica a sus filiales en todo el mundo y solo queda sin efecto una vez que es levantada esa disposición, o sea, esa orden de detención por parte del órgano jurisdiccional que haya emitido esa orden restrictiva de libertad. Y bueno, doctora, creo que, no sé si Noel tiene algunas preguntas más para hacerle. Súper clara de qué trató la reunión. ¿Y qué se espera con esta reunión interinstitucional llevada? O sea, ¿se va a realizar algún plan, alguna estrategia para el mejoramiento del cumplimiento de estas órdenes de captura? ¿O cuál fue el eje principal de la reunión, doctora? Como te decía al inicio, realmente surgió a raíz de la inquietud de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en Central vimos la posibilidad de establecer esta mesa de diálogo, sobre todo de diálogo interinstitucional. Y, por ejemplo, pongo el ejemplo, ¿verdad?, más palpable, ¿verdad? Ayer tratamos el tema, aun cuando nos había presentado el ex intendente Cárdenas, que estaba en esa situación con condena firme ejecutoria y se hallaba prófugo. Y al concluir la reunión, coincidencia o no, ¿verdad? No sé si fue porque se puso a disposición, tengo entendido que así fue. Sí. Se presentó, ¿verdad? Y bueno, esperemos que vayan dando resultados. La intención es dinamizar, vamos a decir, o agilizar los trámites que se deban de hacer. También vamos a decir que ellos conozcan quiénes son los jueces que están trabajando en Central, tengan los contactos de ellos y a la vez los jueces conozcamos también quiénes son los responsables del cuerpo policial que están al frente del departamento central para que estén, vamos a decir, en una comunicación más estrecha y más dinámica. Sí. Y yo creo que eso puede aunar esfuerzos para que esa lista se vaya acortando y finalmente, digamos, que sea de alta efectividad una vez decretada la detención, que se pueda producir al menos en estos casos de sentencia firme y ejecutoriada que están bien individualizados por los magistrados de ejecución. Genial, bueno, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo, por la explicación y ojalá que sigan así estas posturas y estas reuniones de trabajo que realmente dan frutos. Vamos a estar siguiendo
si van disminuyendo estos casos también de personas prófugas. De personas prófugas con sentencias firmes ejecutoriadas que todavía no están siendo localizadas. Muchísimas gracias por tu tiempo, doctora. Gracias a ustedes por este contacto y a la audiencia también. Que tengan buena tarde. Igualmente, doctora. Usted está escuchando